Hoy vamos a continuar con nuestra serie de Gálatas. Vamos a seguir estudiando el libro de Gálatas y me gustaría que me acompañaras a orar. Padre, te entregamos este tiempo que nos vamos a sumergir en tu palabra, Señor. Yo pido que tú nos hables, que sea tu palabra la que nos revele a Jesucristo, el evangelio verdadero. Padre, que podamos abrazarlo, que podamos abrazar esa palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. El día de hoy le puse al estudio adulterado. Algo que está adulterado es algo que se cambió, es algo que ya no sabe igual, es algo que cambió aún su consistencia. En otras palabras, ya no es lo original. Y Pablo, hablándole a los Gálatas, está tocando un punto bien clave. Está diciéndoles, cuando ustedes cambian el evangelio, deja de ser el evangelio. Grábatelo bien. Cuando tú cambias lo que es el evangelio, es otra cosa, pero ya no es el evangelio. De hecho, parte de la idea general del libro de Gálatas es, y ahí creo que va a aparecer uno, es si abandona el evangelio, si yo abandono el evangelio, abandono a Dios. Pablo es lo que está diciendo, si podemos ponerlo en palabras sencillas, es eso. Si yo abandono el evangelio, es lo equivalente a abandonar a Dios. Y vamos a tratar de encontrar el porqué. Hoy me voy a volver a quedar en los primeros 10 versículos de Gálatas, porque esto es la base de todo el libro de Gálatas y yo creo que es la base del cristianismo. Veíamos que evangelio, ¿qué quiere decir evangelio? ¿Quiénes se acuerdan? Buenas noticias, buenas nuevas. Si me ponen el siguiente imagen, porque quiero hablar de qué es el evangelio. Vamos a repasar lo que estuvimos viendo la semana pasada de una manera muy rápida. ¿Qué es el evangelio? Es el anuncio de buenas noticias. Es esta buena noticia que viaja y que te trae a ti la señal, te trae la certeza de que algo sucedió. Entonces, ¿cuál es la base de ese evangelio por el cual tú y yo somos salvos y nos decimos seguidores de Jesús? Esto es bien clave. La base del evangelio, de acuerdo a Primera de Gálatas 4, que ahí aparece, es la primera parte es ¿quiénes somos nosotros? El domingo hablaba un poquito de esto también. ¿Quiénes somos nosotros? Somos personas que han pecado, que están perdidas y que somos incapaces de salvarnos. ¿Qué es esto? Que no podemos salvarnos por nosotros mismos. Nosotros vamos caminando por un camino de perdición, donde tomamos decisiones equivocadas, donde pecamos delante de Dios, donde ofendemos a Dios y ofendemos a los demás, y no hay manera, por más bueno que seas, de que puedas alcanzar por tus propias obras el amor de Dios. Eso habla el evangelio. Somos personas incapaces de salvarnos, estamos perdidos, entonces tenemos una necesidad. ¿Cuál es la necesidad más profunda del ser humano? El ser rescatado y ser salvado. Dice la Biblia que Dios puso eternidad en nuestro corazón. Lo sepa o no lo sepa el ser humano, su clamor más profundo es de ser salvado por un Salvador que lo ama. Así nos hizo el Señor. Entonces, nuestra necesidad, nuestra condición es soy pecador, mi necesidad es ser salvado.
Para entenderlo de otra manera, si un hombre se está ahogando, ¿qué debo de hacer yo? Vamos a decir que yo veo vas paseando en un bote en el mar y ves a un hombre que se está ahogando. Te acercas a él en la lancha y le dices, espérame tantito. Yo no te voy a salvar, yo te voy a enseñar a nadar. ¿Cuántos harían eso? ¿Qué creen que diría el hombre que se está ahogando? Yo no necesito ahorita que me enseñes a nadar, ¿cierto o falso? Yo necesito a alguien que me salve. A veces como cristianos queremos enseñarle a la gente cómo vivir. La gente no necesita que le enseñes cómo vivir. La gente necesita un salvador. Y una vez que ha sido salvada, tú le puedes enseñar, y la Biblia y el Espíritu Santo le va a enseñar a vivir. Pero entonces hasta ahí está claro. Entonces yo soy un pecador que tiene una incapacidad de salvarse, que necesita ser salvado. A esto se le llama incapacidad espiritual. Debemos entender lo que hizo Jesús. Jesús nos rescató al morir en una cruz, sacrificó su vida. Esa fue la manera como nos rescató. Derramó su sangre por nosotros. En otras palabras, tomó nuestro lugar, fue nuestro sustituto. Su vida por la mía, su sangre por mis pecados. El justo pagó por el pecado de los injustos. ¿Qué hizo Dios con esto? Lo que el Padre hizo es aceptó la obra redentora de Jesucristo a favor de nosotros. ¿Y cuál fue la demostración? Lo levantó al tercer día de entre los muertos. Y con eso nos dio gracia y paz. Esta es la base del Evangelio. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué nos enseña el Evangelio? El Evangelio a ti y a mí nos enseña que estamos en una situación tan desesperada, necesitados de un rescate, pero que nada tiene que ver conmigo. Un rescate que para nada tiene que ver contigo. Ahora, ¿por qué estoy haciendo tanto hincapié en esto? En que nosotros no podemos salvarnos, porque ahorita más adelante vamos a tocar algunos puntos que van a ser un poquito delicados en el aspecto de que hay personas que así viven y así lo creen, pero de acuerdo al Evangelio están equivocadas. Gálatas 1:6, vamos a leer 1:6, dice Pablo, estoy horrorizado. Pablo estaba horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismo por medio de la amorosa misericordia de Cristo. ¿Cómo se estaban apartando de Dios? ¿Qué es lo que lo tenía aterrorizado? Dice, están siguiendo un evangelio, distorsionan, está mal escrito aquí conmigo, dice, lo voy a leer de aquí, están siguiendo un evangelio diferente que aparenta ser la buena noticia, pero no lo es. Están siendo engañados por los que a propósito distorsionan la verdad acerca de Cristo. Y luego termina diciendo, si alguien, ya sea vosotros o incluso un ángel del cielo, les predica otra buena noticia diferente de la que nosotros les hemos predicado, que le caiga maldición de Dios. Así de serio toma Pablo esto. Está diciendo, ustedes están siguiendo un evangelio distorsionado. Y cuando el evangelio está distorsionado, deja de ser el evangelio. En otras palabras, pónganme la que sigue, alterar el evangelio invalida el evangelio. Alterar el evangelio es lo mismo que invalidar el evangelio. Cuando tú alteras en alguna situación el evangelio, cuando tú lo alteras, lo estás invalidando. Vamos a pensar en alguna manera de alterar el evangelio.
La Biblia nos enseña que la salvación es por medio de ¿quién? Del sacrificio de Cristo. Cuando yo pretendo ser salvo por una indulgencia o por alguna otra deidad, ¿estoy alterando el evangelio, sí o no? Entonces yo estoy viviendo en un evangelio distorsionado, que al estar distorsionado queda invalidado. ¿Está claro? ¿Sí? Ahora, te di el ejemplo más fácil que de alguna manera todos pudiéramos estar pensando. No somos salvos porque la Virgen María nos salve. La Virgen es la Madre de Dios, pero la Biblia es clara que el único camino al Padre es Jesucristo. Cuando yo distorsiono esa idea, cuando yo creo que puedo llegar por medio de un pago, por medio de alguna otra situación, estoy alterando el evangelio, porque el evangelio habla acerca de la vida, muerte y sacrificio de Cristo en redención, para redimir mis pecados y los tuyos. Fíjate lo que dice: estoy horrorizado de que ustedes estén apartándose tan pronto de Dios, quien los llamó a sí mismos por medio de la amorosa misericordia de Cristo. Él nos llamó. Lo que está diciendo es: Cristo fue el que te llamó. Tú no te llamaste a ti mismo. Tú no un día llegaste y dijiste: ya me ha ido lo suficiente mal en la vida, creo que voy a buscar a Dios. La Biblia es clara y dice que son sus lazos de amor que constantemente nos están acercando a Él. Nos llamó, nos aceptó sin que nosotros lo mereciéramos. Grábate bien esto. Yo en mi vida, por más bueno, puro y santo que me consideren, o que me consideren mis padres, o que me considere cualquier persona, yo no tengo ningún merecimiento para haber merecido haber sido salvado por Cristo. Y adivina qué, ni tú tampoco. No hay nada que podamos hacer para merecer el sacrificio por Cristo. Entonces, esto nos deja en una posición que como cristianos tenemos que tener bien clara. Si Dios es el que nos atrae, Dios es el que nos acepta, Dios es el que nos atrae, y luego nosotros le seguimos. ¿Estamos claros? No, yo decido y le digo a Dios: sígueme a mí. Esto es lo que yo creo, esto es como yo considero que deben de ser las cosas. A mí me hace sentido de esta manera. A mí me enseñaron mis padres de esta manera. Entonces, Dios, yo entiendo que tú eres el Salvador, pero este debe de ser el camino. Voy con Dios, te agarro como si fuera un agua, te meto en mi bolsa de atrás y yo camino por mi camino. Ese no es el cristianismo. Ese no es Dios. No es yo le doy algo a Dios y después Él me acepta. Es que Dios me aceptó porque yo oré mucho. Discúlpame, pero no. No es nada que yo le haya dado a Dios que hace que Él me acepte. Leí esto, ponme mucha atención. Si tú agregas cualquier cosa a Cristo como un requisito para ser aceptado por Dios, en otras palabras, si comienzas a decir: para ser salvo necesitas la gracia de Cristo, más aparte necesitas diezmar. Si alguna vez a mí me escuchas decir: para ser salvo tú necesitas la gracia de Cristo sobre tu vida y también necesitas servir, corre de esta iglesia y no vuelvas a poner un pie en esta iglesia. Si tú me oyes decir: necesitas la gracia de Cristo y dar de tu diezmo, corre de la iglesia. Si yo te digo: tú necesitas
la gracia de Cristo y cualquier otra cosa para tener una relación con Dios, para ser perdonado, yo estoy distorsionando el evangelio y tú tienes el derecho de salir corriendo de aquí. En pocas palabras es lo que Pablo está enseñando. Cuando tú agregas algo más a la gracia de Cristo para ser salvo, estás cancelando completamente el orden del evangelio. Donde Dios te atrajo y tú lo sigues. Donde Él vino a esta tierra, se hizo hombre, murió por ti y ahora nosotros somos sus siervos. El evangelio no es, dicen que es gratis, y si es gratis, el recibirlo es por fe, pero te va a costar todo seguir a Cristo. No es sencillo seguir a Cristo, porque cuando tú cambias algo del evangelio, lo invalidas y lo anulas. En otras palabras, cualquier mejora al evangelio es algo incorrecto, totalmente incorrecto. Es cuando dice Pablo, me desespero, como dijo, me horrorizo. Te pongo otro ejemplo. Los mormones. Los mormones tienen otro libro y se llama La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Y para muchos, como dice, de Jesucristo creemos que son hermanos. Ellos tienen otra revelación de un profeta llamado John Smith que les dio un libro y es al que ellos siguen. ¡Ay, Jesús! Pablo dijo que le caiga maldición si se cambia algo del evangelio. No estoy enojado, me apasiona mucho este tema, honestamente. Pero cualquier corrección, piénsalo por un momento. Cualquier corrección, cualquier mejora, cualquier omisión o cambio de orden invalida o anula la obra de salvación de Cristo. Si tú dices, es que soy pecador, pero yo creo que por mis buenas obras me puedo salvar, estás anulando la obra de Cristo y estás caminando lejos de Dios. Cualquier corrección, cualquier mejora que tú creas, cualquier omisión, es que el evangelio necesita ser modernizado para este tiempo. Es que ahora como denominación vamos a aceptar pastores que tienen otra inclinación sexual. Todo eso, cualquier corrección, mejora, invalida o omisión, invalida el evangelio, porque la base del evangelio, pónganme la que sigue, descansa en dos realidades que no pueden ser alteradas. No pueden ser alteradas. Aunque tú me digas, es que yo como que no. La primera es que eres un pecador y no puedo hacer nada para salvarme. Si tú no has entendido esto, necesitas orar y el Espíritu Santo te lo tiene que revelar. Soy pecador y yo no puedo hacer nada para salvarme. Lo segunda es soy salvo solamente por creer en la obra de Cristo. Y hasta le puse ahí, nada más. Lo único que me trae salvación es creer en la obra de Cristo. ¿Estamos claros hasta ahí? Ahora, vamos a ver algunos ejemplos actuales de diferentes puntos de vista en comunidades cristianas. Mi intención no es pisar callos o enojarme con nadie, pero vamos a hablar de algunos puntos o situaciones que se creen en iglesias cristianas que niegan una de estas dos verdades o ambas. ¿Estamos claros? Número 1. La primera es, soy salvo por el nivel de mi fe y mi compromiso. Esto es algo que se enseña en algunas iglesias.
es que tu nivel de fe, tu compromiso es lo que realmente demuestra que eres salvo. O más bien es lo que te salva. No, lo dije mal. Porque tu fe, ya una vez que eres salvo, sí demuestra tu salvación. Son las obras que son producidas por tu relación en fe con Cristo. En otras palabras, yo no soy salvo por el nivel de mi fe, yo soy salvo por medio de la fe. Te lo voy a tratar de explicar de una manera más sencilla. No tenemos una escalera, se me olvidó pedir una escalera, pero yo quiero que te imagines una escalera. Todos cuando pensamos en el cielo, aún los babilonios pensaban que era llegar hasta el cielo. Su sueño era crear la torre de Babel para llegar hasta el cielo. Y estaban intentando hacerla lo más alto posible. ¿Por qué? Mira qué rapidez. Y no tienen novia, ¿eh? Andamos ahí. Párate, ven aquí, por favor. No te creas, no, ya ve. Hijo de volada, si no, no tengo. La fe, muchos enseñan, es que tú tienes que hacer obras de esfuerzo para que en algún momento puedas tener la fe suficiente para alcanzar a Dios, para ser salvo. Para subirte tú tienes que tener esfuerzo y tú antes es que no tienes la fe suficiente. Esto no es la fe. Muchos enseñan que la fe tiene que ver con lo que tú, con tu nivel de conocimiento aún. La fe no es el nivel de fe que tengo. La fe, yo quiero que lo veas como un camino que me lleva. Es por medio de la fe, no por la altura de mi fe. ¿Qué quiere decir? Que yo elijo creer a Cristo y creer lo que dice su palabra y es mi caminar diario, y esa fe que yo deposito en Dios diariamente es la que me cambia y la que me transforma, no mis esfuerzos personales para ser cada día mejor, porque esto me cansa, me agota, me trauma. Pero por medio de la fe, es decir, yo no te utilizo para llegar, ponte ahí al lado Josué al final, sino que por medio de la fe yo llego hasta acá. Es el caminar, es por medio de la fe. No se trata de mi desempeño, no se trata de mi esfuerzo, no se trata de qué tanta fe tengo para ser sanado. No se trata de qué tanta fe tengo para obtener este trabajo, porque a todos nos ha faltado la fe, ¿cierto o falso? Nos hemos asustado. Llegó la pandemia y ahí andábamos todos bien asustados, ¿no es cierto? Y puedes decir, ay, es que tenía poca fe. Gracias a Dios no somos salvos por eso, somos salvos por medio de la fe. Y eso es algo que debe de cambiar en tu mente. Porque a veces nos exigimos, ay, es que yo tengo que ser, y es que si ya estoy yendo a la iglesia, tiene que haber, y ese se va a ir dando conforme vayas caminando en fe. La fe es por medio, la salvación es por medio de la fe. No es mi nivel de fe lo que me salva, es el objeto de mi fe lo que nos salva. Ahorita le dije a Josué, ponte allá, yo quiero llegar contigo, este es el camino que me lleva a ti, yo voy a caminar este camino en fe porque voy a llegar a ti. Es el objeto de mi fe, es mi meta de fe. Entonces, iglesias o cristianos que enseñan que tienes que hacer tal o cual cosa para alcanzar tu salvación, ya adulteraron el evangelio e invalidaron el evangelio. ¿Está claro? Muy bien. Segundo, hay algunas personas
que enseñan, o iglesias que enseñan que no importa lo que tú creas, siempre y cuando seas una persona amorosa y buena. No, es que no importa todo lo demás. Lo que importa es que usted sea buena persona con los demás. ¿Han escuchado gente así? Donde han convertido el evangelio en algo social, donde, no, es que tu tarea es ayudar a las personas, nada más. O sea, Cristo vino para comer con el pecador. Ese no es el evangelio. Cristo vino a salvar lo que se había perdido. Y en el camino se encontró gente con la que convivió, amó, tuvo misericordia. Y esa es nuestra tarea. Las iglesias liberales hoy en día enseñan que todas las personas son buenas sin importar su religión y que todos los caminos nos llevan a Dios. Y esto es un engaño. La Biblia es clara, hay un solo camino al Padre, hay un camino y no es sencillo, es angosto, dijo Jesús. Es por medio de Cristo. ¿Cuál es el engaño de que las personas buenas van a ir al cielo? El engaño es sencillo. Las obras no son suficientes para llegar a Dios. Lo mismo que esta escalera no es suficiente para llegar a Dios. Es más o menos la misma proporción. Tus obras son como esta escalera. Ni aunque te pares aquí, que no lo voy a hacer, porque aquí para mi edad ya no hay partes para este modelo. Tendríamos que desmembrar a uno de este modelo y pues no, tampoco se va a dejar. Entonces, mis obras nunca me van a llevar al cielo, ni a ti tampoco. El engaño es este. Porque si entonces mis obras me llevaran al cielo, ¿para qué murió Cristo? Ponte a pensar. ¿Para qué vino? Derramó su sangre, vivió en esta tierra sin pecado. ¿Para qué derrotó a Satanás cuando fue tentado en el desierto? ¿Para qué resucitó? No tendría sentido. Es más que obvio que esta escalera no me lleva ni al techo de este cuarto. Mis obras no me llevan ni siquiera. Si pusiéramos en una balanza mis buenas y mis malas obras, mis buenos y mis malos pensamientos, no se lo imaginen, ya, hasta ahí. Porque entonces también ponte a pensar el otro lado. Solamente las personas buenas llegarían al cielo, ¿cierto o falso? Y tú puedes pensar dentro de ti, es que son las que se lo merecen. ¿Realmente se lo merecen? ¿Realmente son buenas? ¿O hacen buenos actos? Porque hay pecado en cada uno de nosotros. Él vino a salvar a los pecadores, Mateo 22:10. Mateo 22:10 es una muestra de su gracia. Jesús hablando dice entonces, cuando está dando una parábola y está hablando de que nadie llegó a la boda, dice entonces los sirvientes llamaron a todos los que pudieron encontrar. ¿Y qué es lo que dice ahí en rojo? Esa es la belleza del evangelio. Que tanto buenos como malos son aceptados. Y los malos no llegarían ni a un peldaño de esta escalera. Y los buenos quizá llegarían hasta acá arriba. Pero ese no es el medio de salvación. Y si has creído eso o te enseñaron eso, están invalidando el evangelio. El evangelio es inclusivo, no exclusivo. No excluye a las personas. Número 3. Hay iglesias extremadamente intolerantes de las diferencias en el vestir y otras costumbres religiosas. Me voy a tapar mis tatuajes porque es que esa manera de vestir es incorrecta. No agrada al Padre. A mí me han llegado a preguntar, ¿por qué usted no predica en corbata? ¿Por qué trae tenis y ahora rojos? Híjole. Como que es más pecado el rojo, no sé.
va a predicar sin corbata. Tengo un amigo que no podía subirse a la plataforma si no iba de traje completo. Y yo respeto, pero cuando eso lo quieres hacer una doctrina de salvación, estás adulterando el evangelio. Porque la salvación no tiene nada que ver con un corte de pelo o una manera de vestir. No es más, a veces creemos que porque está de corbata es más santo que el que viene en shorts. Pero te sorprenderías que hay más santidad a veces en el del shorts. Espiritualizar reglas y normas humanas o costumbres religiosas. Los que espiritualizan eso y lo ponen como, es que para ser salvo necesitas haber declarado a Cristo como tu Salvador y cambiar tu manera de vestir. Si eres hombre y usas falda, entonces sí tienes que cambiar. No me malentiendan, ¿verdad? Pero sí me explico que mi manera de vestir, es que los cristianos debemos de hablar así, hermano. ¿En dónde dice, hermano? En la versión Reina Valera del 60. Si le lee es 1960 y ahorita es 2024. Fue una traducción que lo hicieron las personas que hablaban de esa manera en 1960. ¿Es incorrecta? No es incorrecta. Yo la sigo usando y la sigo leyendo y es la que más me sé de memoria, porque crecí con ella. Pero cuando tú lo quieres hacer una norma para la salvación, a mí me decían, es que tienes que traer tu Biblia física. La que trae en el celular no vale. Y yo, caray, ¿cómo no vale? ¿Quién la invalidó? A ti no te gusta, que es otra cosa. Lo entiendo, a mí tampoco. A mí me gusta leer en papel. Pero yo no puedo hablar de la santidad o salvación de alguien en base a una costumbre religiosa. Mi manera de vestir, mi manera de hablar, si cumplo con ciertos rituales o no, el tipo de música que escucho. Si voy al cine, yo crecí en una iglesia donde a los 13 años me disciplinaron porque fui al cine. Y me escapé a los 13 años en la ciudad de Chihuahua para ver a Batman. Todavía me acuerdo. La disfruté como loco. Salí corriendo de ahí yo feliz y me encontré un hermano afuera que fue y puso dedo. Yo digo que él iba saliendo también de ahí. Y yo tocaba en la alabanza y me dieron 6 meses, pero los disfruté. Dije, los volvería a pagar. No me dejaban ir al cine. Ahorita díganle algo a mi papá. Fui menos salvo, más salvo porque fui al cine. La salvación es por gracia, por el sacrificio de Cristo, porque tú crees en Él. Yo quiero que tú te hagas esta pregunta a ti mismo. Pónganme la que sigue. ¿El evangelio que he abrazado en mi vida es el evangelio verdadero? ¿O estará combinado ahí con alguna que otra cosita? Yo le digo a los papás, si tus hijos quieren utilizar los pantalones rotos y bombachos, déjalos, pero que vengan a la iglesia. Los pantalones no les van a robar la salvación. El pecado que hay afuera y el rechazo que sientan de ti, eso sí los va a alejar. Hay batallas que vale la pena luchar y hay batallas que no. Fíjate lo que sigue diciendo Gálatas 1:11. Amados hermanos, quiero que entiendan que el mensaje del evangelio que predico no se basa en un simple razonamiento humano. No recibí mi mensaje de ninguna fuente humana, ni nadie me lo enseñó. En cambio, lo recibí por revelación directa de Jesucristo. Por eso dijo Pablo, si alguien lo mueve, aún yo, dice la Reina Valera del 60, que sea anatema.
La Biblia ha sido juzgada y está siendo juzgada en este tiempo. ¿Puedo ser bien honesto contigo? Esto lo leí en un libro. Pero ahora nos sentimos como iglesia aún con el derecho de juzgar a la Biblia. La Biblia juzga a la iglesia, no la iglesia juzga a la Biblia. Y con esto no estoy hablando que somos unos robots que nos tragamos todo lo que nos dicen, pero hay más de 2000 años de historia que demuestran que la palabra de Dios es la verdad y es útil para enseñar, para redarguir. Es útil. La Biblia juzga a la iglesia no juzga a la Biblia. La Biblia es el fundamento para la iglesia y la creadora de la iglesia. Dios ahí en la Biblia lo dejó plasmado. La iglesia no es el fundamento para la Biblia o la creadora de la Biblia. Aunque haya en el Congreso de Nicea y en el de Jerusalén y en todos los que hubo un consenso. Dios es el que quita y pone reyes. Dios es el que quitó y puso inspiración. Y habrá errores, habrá situaciones, pero la Biblia es la palabra de Dios. Mi experiencia personal no es la plomada final para definir qué es verdad y qué es mentira. Mi vida no lo es. Mi experiencia personal no lo es. Es la Biblia. No juzgamos a la Biblia por nuestros sentimientos o con nuestras convicciones. Juzgamos nuestras experiencias por la Biblia. Es que yo considero que esto no está mal. Y yo siempre pregunto, ¿y qué dice la Biblia? No, es que la Biblia fue escrita en otro tiempo. No. ¿Qué dice la Biblia? Porque ahí hay sabiduría que de repente escucho a Lozano. ¿Cómo se llama este? César Lozano. Y ese cuate se piratea todo Proverbios. Todo lo que habla viene de la Biblia. Nomás le falta ponerle abajo Apóstol Pablo, Salomón, pero él le pone César Lozano. Conclusión, ¿estamos listos? Dijo Timothy Keller, un teólogo que admiro, porque era un teólogo que no nada más estudió la Biblia, la predicó y la vivió. Dice, el evangelio es algo con lo que tenemos que ser. ¿Qué ser qué? Tenemos que ser. ¿Qué es una persona intransigente? Quítate aquí. Esto es así. Ser intransigente es que yo no me voy a mover de la verdad. Y me pueden criticar. Me pueden meter a la cárcel porque no quiere casar una pareja diferente en un futuro. O porque exprese algún punto de vista de la Biblia, no mío. Pero ser intransigente es decir, esta es la verdad y voy a vivir por ella. Y esa es la tarea de cada cristiano. Estoy hablando, esto que hablamos hoy es la doctrina central del evangelio. Eres pecador, merecías un castigo eterno, pero si crees en Cristo eres perdonado. ¿Te lo mereces? No, es lo más ridículo, no lo merecemos. Un mal entendimiento de esto te va a llevar a tener un mal entendimiento de quién es Jesús. El mensaje del evangelio es que tú eres salvo por la gracia, por medio de la obra de Cristo y nada más. Esta es la base de todo Gálatas. De aquí vamos a empezar a hablar todo lo demás que habló Pablo a los Gálatas. Pero yo quiero que terminemos. Pónganme la pregunta: ¿el evangelio que he abrazado en mi vida es el evangelio verdadero? Yo quiero preguntarte a ti algunas otras preguntas. ¿Qué tan importante es la verdad del evangelio para ti? ¿Y cómo lo demuestras en tu vida diaria que el evangelio es importante para ti? ¿Cómo? ¿Estás viviendo el evangelio verdadero, el evangelio de gracia, donde ves al pecador con amor y
sabiendo, si él se arrepiente, él va a vivir una vida increíble en Cristo. Sus pecados van a ser perdonados. ¿Por qué no cierras tus ojos? Espíritu Santo, yo te pido que nos ayudes a vivir correctamente el Evangelio de Cristo. Espíritu Santo, que podamos hoy reconocer aquellas áreas de nuestra vida donde hemos abrazado un evangelio diferente. A lo mejor un evangelio que me conviene, donde yo me permito, donde yo hago. O permíteme identificar ese evangelio donde todo es restrictivo, donde hay costumbres religiosas tan arraigadas en mí que están afectando a mis generaciones. Señor, ayúdanos a vivir un evangelio que no está alterado, que no está adulterado, Señor. Que podamos vivir un evangelio, el evangelio de Cristo, el evangelio de Jesús, que trae vida, que trae salvación a un mundo que la necesita. Padre, en el nombre de Jesús, que podamos vivir para ti. Y tu pueblo dice amén. ¿Puedes decirle amén?